Repito la cita bíblica, hermanos, Hechos 20, del 22 al 24, dice así la palabra del Señor. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Estamos infinitamente agradecidos como iglesia, Señor, de contar con tu revelación escrita. En ella encontramos tu voluntad, Señor, para cumplir con la misión que nos has encomendado en este mundo. En ella encontramos sabiduría práctica para la vida familiar, para la toma de decisiones en lo personal, Señor. Te rogamos que ahora, Señor, tú uses tu palabra en esta mañana, en este tiempo de predicación, y que Cristo sea glorificado, que tu evangelio sea proclamado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Terminando la carrera con gozo, es el título del sermón de esta mañana. Terminando la carrera con gozo. Su nombre es John Stephen Akhwari. Fue maratonista y compitió en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Representó a Tanzania en la prueba y quedó en el último lugar. Y no solo eso, nadie ha tenido en la historia olímpica un peor tiempo que el registrado por él. El maratón olímpico es por tradición la última prueba, que en cada edición de los Juegos Olímpicos y en la ceremonia de clausura siempre se premia al ganador de esta prueba, que por su distancia, que son 42 kilómetros y 195 metros, representa un gran desafío atlético. Akhwari, este atleta, llegó al Estadio Olímpico Universitario más de una hora después del primer lugar, cuando incluso la ceremonia de premiación ya había concluido. Por el sonido local se pidió a los asistentes que estaban en el estadio que permanecieran aún en las gradas, que no se fueran y que esperaran de pie, pues iba a llegar un maratonista que no había concluido la prueba. Entonces ocurrió una de las hazañas más grandes en la historia y gestas más comentadas en la historia olímpica entre entrenadores y motivadores deportivos. Este competidor africano ingresó al estadio cojeando visiblemente y con un brazo inmóvil. Como si el Tardán diera fuerzas, John comenzó a trotar los 400 metros restantes, es decir, una vuelta entera. Y llegó a la meta, en medio de una ovación y aclamación general, de pie de parte de quienes habían quedado todavía y seguían en las gradas del estadio de la ciudad universitaria en la Ciudad de México. El tiempo final de este atleta de Tanzania fue de 3 horas con 25 minutos, ocupando el lugar 57 entre 75 maratonistas, pues 18 habían abandonado la prueba. En entrevistas posteriores, Akhwari confesó que se cayó cuando la prueba estaba por llegar a la mitad del trayecto, lo que explicaba lo visible de su cojera al avanzar. Un doctor, de hecho, certificó después que se había dislocado un hombro, lo cual también justificaba la inmovilidad de su brazo. Pero escuchen lo que dijo en esta entrevista Akhwari. Mi país no me envió 10,000 millas para comenzar una carrera. Me envió 10,000 millas para terminarla. Y esto lo dijo cuando le preguntaron por qué nunca se rindió debido a las lesiones. Mis amados hermanos, Akhwari es un ejemplo para muchos de nosotros. Comenzar algo es relativamente sencillo, pero terminarlo es mucho más importante. Pocos, de hecho, terminan lo que inician. Aquí está Pablo. Pablo está dando un discurso
de despedida a un grupo de pastores de la ciudad de Éfeso. Y ahora Pablo está hablando de la importancia, no solamente de cómo comenzamos el ministerio o cómo continuamos el ministerio, sino cómo lo terminamos. Pablo está dando consejos a pastores de su propia experiencia y está hablando de la importancia de terminar la carrera con gozo. Escucha esto, amado hermano y hermana. En la vida y en el ministerio, tan importante es cómo comenzamos como cómo terminamos. Muchos ministros de Dios han iniciado muy bien, pero han terminado o mal o por lo menos con mucha amargura en su corazón. El recuerdo de su vida ministerial normalmente no es grato, no terminan la carrera con gozo. Y cuando hablo de haber terminado mal, no me refiero necesariamente a tropiezos morales, sino a una amargura en el corazón a la hora de recordar su vida ministerial en la iglesia. Ahora, Pablo no quería terminar así. Pablo se propuso terminar su carrera con gozo. Yo creo que Pablo era aficionado a los Juegos Olímpicos. Seguramente él era aficionado a esos encuentros deportivos de la antigua Grecia, porque él utiliza mucho en su enseñanza metáforas de la vida de los atletas. Y aquí está hablando del ministerio como una carrera. ¿Cómo quieres terminar la carrera de la vida? ¿Cómo quieres terminar tus últimos días? ¿Con amargura, con rencor o con gozo? Bueno, Pablo nos da en su enseñanza 3 enemigos que debemos de derrotar para poder terminar nuestra carrera con gozo. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? 3 temores que debemos vencer si queremos terminar la carrera con gozo. Y el primer enemigo a derrotar es el temor al mañana. El temor al mañana, el temor al futuro. Segundo enemigo que debemos derrotar, el temor a las tribulaciones o a las crisis. Tercer temor que debemos derrotar, el temor a la muerte. Y veamos el primero. Pablo quería terminar su carrera con gozo y él se propuso vencer. Para cumplir ese objetivo, terminar la carrera con gozo, él se propuso vencer al mañana. Con la ayuda de Dios, por supuesto, todo esto es no en nuestras fuerzas, sino en Cristo. Vean el versículo 22, mis amados hermanos. Hechos 20:22. Dice Pablo: ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Y note esta frase: sin saber lo que allá me ha de acontecer. El futuro es algo que a los seres humanos siempre nos ha causado inquietud y es interés y pues también queremos saber cómo nos irá mañana, cómo nos irá dentro de un año. La ciencia, específicamente la ciencia estadística, ha sido uno de los elementos que los seres humanos han utilizado para conocer más o menos, aproximarse más o menos a cómo sería el resultado de algo. Por ejemplo, si alguien va a emprender un negocio, existe a través de métodos estadísticos una manera más o menos aproximada de conocer el resultado de su inversión, de qué tan alto es el riesgo dependiendo de cómo se va moviendo el mercado en lo cual quiere invertir su capital. En nuestra profesión médica, en nuestra especialidad médica, la epidemiología, es posible también predecir el comportamiento de diferentes eventos epidemiológicos en un futuro, en el futuro inmediato y en el futuro más alejado. La gente quiere conocer el futuro. Pero aquí está Pablo, el cual tenía, no olvidemos esto, hermanos, Pablo tenía ya muy claros sus planes. Desde el punto de vista ministerial y misionero, él ya había fijado sus ojos en el fin del mundo conocido para esa época, que era España. Pablo quería ir a España a llevar el evangelio hasta allá, donde más allá pues ya no había nada, o por lo menos no se conocía
que hubiese algo. Y Pablo se había propuesto primero pasar por Roma y de ahí pasar a España. Pero antes, hermanos, antes de cumplir con ese propósito, Pablo quería cumplir con otro objetivo. Servir de ayuda, servir de canal de bendición a una necesidad que estaba ocurriendo en las iglesias de Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén estaban pasando por una crisis económica muy fuerte, habían caído en una pobreza muy profunda y Pablo, enterado de eso, empezó a recolectar ofrendas entre las iglesias que él había fundado en la zona tanto de Macedonia como de Acaya. Y él ya iba en ese camino, estaba dirigiendo ya sus pasos hacia Jerusalén, llevando el donativo, llevando la ofrenda de los hermanos que él había juntado. Pero durante todo este trayecto, hermanos, a Pablo le habían advertido algunos hermanos por revelación del Espíritu Santo que una vez que llegara a Jerusalén le iban a tomar preso. Su estancia en Jerusalén iba a ser difícil. Pero ¿qué dice Pablo? Él trataba de ignorar. Y él dice, yo no sé lo que allá me va a acontecer. Él decidió no hacer caso a esas advertencias que le decían. Pero por todas estas advertencias él concluía, yo no conozco el futuro. Hay un himno, hermanos, que seguramente usted y yo conocen, muy antiguo, muy bello. Nada sé sobre el futuro. Desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz lleguen a opacar. Más, dice el himno, muchas cosas no comprendo del mañana con su afán. Mas un dulce amigo tengo, Jesús, quien mi mano sostendrá. Así que el futuro, lo que nos depara el futuro, eso desconocido que tiene para nosotros el mañana, hermanos, descansamos en Jesús, porque Jesús es quien es el dueño del mañana. Cuando hay avisos y señales por doquier de que nos puede haber tribulaciones, puede haber crisis, hermanos, eso no nos debe paralizar. Como no paralizó a Pablo, tú sigue avanzando. Situaciones que nos pintan un mañana no grato, desempleo, la pérdida de un ser querido, a lo mejor un diagnóstico adverso que te acaban de dar, ¿sí? Y ese diagnóstico te pinta un futuro no muy grato, no muy halagador. Tú sigue avanzando. Si has pasado por alguna de estas cosas, por alguna de estas situaciones, déjame decirte algo, hermano y hermana. Tu futuro no está en las manos de las circunstancias. Tu futuro no está en manos de un diagnóstico adverso, de un desempleo, de una crisis económica, de la pérdida de un ser querido. Tu futuro está en las manos de tu Salvador, Cristo Jesús, de sus promesas, de que tu vida está escondida en Cristo. Pero Pablo, para terminar su carrera con gozo, se había propuesto no solamente confiar en Dios su futuro, vencer el temor al mañana, sino que Pablo también decidió vencer su temor a las crisis y a las tribulaciones. Versículo 23 dice, desconozco lo que me va a acontecer en Jerusalén, excepto que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice, del futuro no sé nada, salvo estas cosas que el Espíritu Santo me ha revelado a través de algunos hermanos a quienes Él les ha revelado esto. Me esperan tribulaciones y cárceles. A medida que Pablo avanzaba en ese trayecto, era advertido por algunos hermanos con don de profecía que le decían que su tiempo en Jerusalén iba a estar lleno de dificultades. Pablo decidió no engancharse con el contenido de esas profecías. Engancharse como una expresión que usamos hoy, ¿no? Es decir, no atemorizarse, no paralizarse. Pablo no dijo, hermanos, vamos a levantar una ofrenda para ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén. Yo, Pablo, la llevaré personalmente. Pero, Pablo, allá te esperan
grandes tribulaciones, allá te van a tomar preso. Pablo no dijo, bueno, entonces mejor que vayan otros hermanos a entregar la ofrenda. No, ese no era Pablo. A Pablo no lo detenía esas profecías o la posibilidad de que él fuera apresado. Y realmente eso sucedió. Si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, efectivamente eso le ocurrió a Pablo en Jerusalén. Era verdad lo que le advertían, pero Pablo seguía adelante. Entonces, ¿cuál era el propósito de estas profecías respecto a que Pablo iba a enfrentar tribulaciones en Jerusalén? Probar la fidelidad de Pablo. ¿Cómo reaccionas, hermano y hermana, cuando te dicen, te dan un diagnóstico y te dicen, ¿sabes qué? A partir de ahora, tú vas a vivir con diabetes. Es una enfermedad incurable. Vas a tener que cambiar tus estilos de vida. O con hipertensión, o con cáncer, con alguna enfermedad. ¿Eso te paraliza? Eso realmente muchas veces te tumba. No, a Pablo la gracia de Dios lo levantó. La gracia de Dios lo impulsaba a seguir adelante. Nada que pudiera ensombrecer el futuro, alguna noticia, alguna posibilidad de cárcel o de situación adversa no detenía a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo había vencido no solamente su temor al mañana, sino que Pablo había vencido y superado para siempre su temor a las crisis. ¿Me van a tomar preso? No pasa nada. Desde la cárcel podré servir a Cristo de alguna manera, sin temor a la tribulación. Pero también, hermanos, Pablo se propuso terminar su carrera con gozo, porque no solamente venció su temor al mañana, no solamente venció su temor a las crisis y a las tribulaciones, sino que venció, por la gracia de Cristo, venció su temor a la muerte. Vea el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esta frase, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia, del evangelio de la gracia de Dios. Esto es paradójico, porque quienes amamos más la vida y defendemos la vida, los cristianos, a la vez hemos superado el temor a la muerte. La muerte, nadie nos espanta a los cristianos con quitarnos la vida. Alguien en una ocasión estaba apuntando con una pistola, le quería asaltar al gran predicador del siglo XIX, Dwight L. Moody. Y él se empezó a reír. Dice, ¿vas a dispararme? Dispara ya, porque quiero entrar al reino de Dios. Es el día que es más glorioso para mí. Dispara. Se consternó aquel hombre. ¿Por qué? Porque para el cristiano la muerte, por supuesto que no la deseamos, no la buscamos y no la procuramos. Pero sabemos lo que es la muerte. Nuestra entrada a la misma presencia de Dios. El cristiano, por definición, es alguien que ha vencido su temor a la muerte. Ve a tu alrededor, hermano. Platica con cualquier persona en la actualidad. Personas muy intelectuales. Personas que han leído mucho. Personas que tienen mucha afinidad con filosofías de todo tipo. Pero una característica que tienen, el pensar en su muerte les aterra. ¿Por qué al cristiano no? Porque el cristiano tiene su fe en el Cristo vivo. Cristo venció la muerte. Nuestro Señor venció la muerte en la cruz y en su resurrección. Por lo tanto, la muerte es un enemigo ya derrotado, ya vencido para nosotros, hermanos. Pero un cristiano, el verdadero discípulo de Jesús, está dispuesto a dar su vida por su maestro. Nuestro Señor Jesús dijo en Lucas, vaya conmigo a este pasaje, Lucas 17:33. Acompáñame y vayamos juntos a este pasaje. Dice el Señor Jesús, todo el que procure salvar su vida,
la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Esto está hablando de la posibilidad del martirio por la fe cristiana. También cuando habló de las demandas del discipulado, cuando Jesús advirtió de las demandas del discipulado, y ahora vaya a este pasaje, Lucas 14:26. Vea lo que dijo Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún, note esto, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Quiere decir, hermanos, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo que tu vida, tú debes estar dispuesto a perder la vida por seguirlo. Nadie que quiera seguir a Jesús puede buscar el confort. Uno tiene que firmar su renuncia a todo, incluyendo a su vida terrenal. Esa es la demanda del discipulado. Esas son las condiciones que puso Jesús para quien lo quiera seguir. Ahora, mis amados, todos necesitamos algo por lo cual vivir. Cuando una persona ya no tiene un motivo, una razón por la cual vivir, en ese momento empieza a morir. Muchas veces esa es la crisis del jubilado. ¿Sí? Aquella persona que ya de repente ya no se encuentra en su etapa de retiro, pero nunca se preparó para un proyecto al cual dedicarse después en su vida de jubilado. Y como no encuentra, ya no tiene una razón por la cual vivir, sus hijos ya crecieron, ya todos tienen sus familias, y entonces empieza a tener un deterioro en su salud física y emocional. Pero el cristiano verdadero, el discípulo de Jesús, tiene algo por lo cual vivir, y ese es el reino de Dios. El reino de Dios, la misión de Dios es la misión del cristiano. Dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios, definía la misión de Pablo. Esa era su vida. Quien ha consagrado su vida para Cristo no tiene temor de morir por Cristo. Vean cómo Pablo expresaba esto en Romanos 14:8. Vayamos juntos a este pasaje, Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. También en este pasaje conocido del apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo veía el futuro y el día de su muerte no con tristeza, no con terror, no con pavor. Pablo veía el día de su muerte como un día glorioso. Vean cómo él estaba seguro de la vida después de la muerte. Él no tenía ninguna duda en su corazón. Acompáñenme a ese pasaje ahora en 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1. Escuche cómo Pablo expresa de esa transformación, esto que ocurre al morir cuando somos cristianos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre se refiere a nuestro cuerpo físico, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Se refiere al cuerpo del cual seremos revestidos para habitar el reino de los cielos. Y por eso también gemimos, es decir, clamamos, anhelamos, como cuando un bebé gime o llora por el alimento, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es decir, el obtener ese nuevo cuerpo glorificado con el cual estaremos en la presencia del Señor. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo actual, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos,
para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras de su Espíritu, la garantía. Dios nos ha garantizado por su Espíritu Santo que esto ocurrirá con el cristiano. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En una ocasión Billy Graham dijo, un día tú vas a escuchar en la televisión que Billy Graham ha muerto. No hagas caso de esa noticia. Ese día estaré más vivo que nunca en la presencia del Señor. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es aquello por lo cual te sientes motivado a levantarte de la cama cada mañana para iniciar tu día con gozo? ¿Cuál es esa misión, esa causa por la cual estás dispuesto a morir y a dar tu vida? Muchos han dado su vida por causas políticas, por causas sociales, por causas ideológicas. Que sea la pasión de todo discípulo de Jesús el que nuestra causa por la cual estemos dispuestos a dar nuestra vida, a morir, sea el reino de Dios. Vivir para Cristo. Pablo tenía una filosofía de vida que lo hacía una persona bastante equilibrada mental y emocionalmente. Él tenía muy claro su objetivo de vida. Yo vivo para proclamar el Evangelio, para dar testimonio de la gracia, del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Y quiero terminar mi vida y mi ministerio con gozo. No lo quiero terminar ni frustrado, ni amargado, ni acomplejado, ni diciendo, ay, eché mi vida a perder. Me hubiera dedicado mejor a rabino. Me hubiera dedicado a otras cosas, a mi negocio de hacer tiendas, a hacerlo prosperar. Pablo tenía muy claro cuál era su ministerio y por lo cual vivir. ¿Tú tienes claro por lo cual vivir? ¿Tienes clara tu misión en la vida? Solamente una persona que tiene clara su misión en la vida es una persona gozosa, porque tiene claro cómo quiere terminar su vida. Y ven cómo terminó Pablo su vida. Miren, la última carta que escribió el apóstol Pablo, la última carta canónica, es la segunda carta a Timoteo. Y aquí Pablo ya está seguro que va a ser sacrificado, va a ser entregado al martirio. Y Pablo le está pasando la estafeta a su discípulo Timoteo. Y vean cómo Pablo escribe a él. Segunda de Timoteo 4, 5 al 8. Vaya conmigo, hermano y hermana. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Note esto, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermosa manera de encarar el momento de nuestra muerte. No tengo pendientes. He cumplido con mi ministerio. He acabado la carrera que el Señor Jesús me encomendó de dar testimonio de su nombre. Por lo tanto, he guardado la fe, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, me espera la corona de la vida.
Pablo se propuso terminar su carrera con gozo. Y Pablo terminó su carrera con gozo. ¿Cómo lo hizo? Venció y derrotó a 3 enemigos. El terror, a la incertidumbre que provoca el futuro, al mañana. Venció su temor a la tribulación. Pablo no era un hombre que buscara comodidades, ¿no? Él decía, te esperan crisis, voy a las crisis. ¿Dónde están las tribulaciones? Voy a las tribulaciones. Eso no me paraliza. Pero también Pablo, como todo discípulo de Jesús, tenía muy claro que él había vencido su temor a la muerte. Por lo tanto, cuando una persona ha derrotado a esos 3 enemigos, es una persona que vivirá, correrá con gozo y terminará su carrera con gozo. Que ese sea nuestro objetivo en la vida también, hermanos. Cristo mismo fue alguien que se propuso dar su vida por redimirnos. Cristo venció la muerte, decíamos hace un momento. Él vino al mundo, se encarnó. Y en su muerte, Él nos dio vida. En Cristo Jesús hemos encontrado el sentido de la vida. ¿Por qué vive la gente hoy? La gente hoy vive por lo material. Busca las riquezas. Busca el placer. Busca el no sufrir. Y toda su vida la dedican a estas causas muy terrenales. Pero Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, vestido, alimentación, sustento, les serán añadidas. ¿Cuál es tu objetivo por el cual vives? ¿Vives para Jesús? ¿Estás viviendo para Cristo o estás viviendo para ti? Quiera el Señor que si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, realmente estés dedicando tus fuerzas, tu intelecto, tus recursos para expandir el reino de Dios en esta tierra. Y si tú nos escuchas en esta mañana, alguien quizá te invitó, un amigo te invitó y tú no te identificas con el cristianismo, no te identificas aún con la fe cristiana, pero has escuchado este mensaje, quiero decirte que Jesús te ama. Jesús desea perdonar tus pecados y desea tener una relación personal contigo. Él te llama y te está llamando hoy una vez más a que vengas a Él, le entregues tu vida, lo declares como tu Señor y tu Salvador y que vivas la vida más excelente que te puedas imaginar, que es la vida en Cristo. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy y derrotarás estos 3 enemigos. El miedo al futuro, el miedo a las crisis y el miedo a la muerte. Cristo te está llamando. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en Cristo nuestro futuro está asegurado. Tú nos has dado la garantía a través de tu Espíritu Santo de que sea lo que sea que venga mañana, problemas de salud, problemas económicos, crisis sociales, crisis ambientales, lo que sea que pueda venir, Señor, no nos espanta, porque quien está en Cristo, Señor, quien está en Cristo está seguro. Te rogamos, Padre, que tu palabra llegue a los corazones que aún no te han confesado, que aún no han creído en ti. Y te rogamos que a quienes estamos, Señor, en tu camino, nos ayudes a vivir vidas que reflejen esa fe, esa seguridad, Señor. Que nos ayudes a poner los ojos en lo eterno y no en lo terreno. Sé glorificado en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano.